El Día Mundial de la Diabetes. Bueno, es importante tomar conciencia acerca de qué se trata, por eso también hay muchas actividades. Y nosotros vamos a hablar con la doctora Pamela Pozzo. Ella es médica clínica, es especialista en diabetes de la Clínica Rania, y queremos conocer un poquito más acerca de este tema. Doctora, ¿cómo le va? Daisy Ross, Nicolás Minicini, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, nosotros muy bien y bueno, es un día muy especial, ¿no? Del Día Mundial, nada menos, de la diabetes, que hay muchas campañas, que el objetivo es tomar conciencia sobre todo. Claro, sí, por supuesto. Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Es un día que fue creado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, justamente por la preocupación del aumento creciente de esta enfermedad y sus complicaciones. Se celebra todos los 14 de noviembre conmemorando el aniversario de nacimiento de Banting, quien fue uno de los que descubrió la insulina en 1921, y se representa, esto lo verán por ahí en las redes sociales, como un círculo azul, un loguito azul que representa la unidad de la comunidad de diabetes frente a esta epidemia. Es una enfermedad de la cual hay que tomar conciencia porque va en crecimiento, ¿verdad? Sí. En el mundo actualmente, según datos de la Federación Internacional de Diabetes, hay 463 millones de personas con diabetes y se estima que para el 2045 van a haber unos 700 millones de acuerdo al crecimiento que hay de esta enfermedad. ¿Y crecimiento que se da por qué? ¿Cuáles son los factores que inciden en este número que va en aumento? Sí, justamente esta es una enfermedad que se relaciona mucho con los hábitos alimentarios de la persona, con los hábitos de vida. Existen varios tipos de diabetes, ¿verdad? Sí. La diabetes tipo 1, en la cual el paciente es diagnosticado desde muy joven, desde la infancia y la adolescencia, que esto más bien tiene que ver con algo genético, y el porcentaje mayor se lo lleva a la diabetes tipo 2, un 90%, que este tipo de diabetes tiene que ver con la obesidad, el aumento de peso, los malos hábitos alimentarios, el actual estilo de vida que se lleva, sedentarismo, mucha pantalla. Todo esto lleva a que empiece a fallar el sistema, empiece a fallar la insulina en el cuerpo, dado estas condiciones, y a generar esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que una vez que aparece se queda con el paciente. En muy pocos casos de diabetes tipo 2 puede llegar a recidivar con un tratamiento, sobre todo en el peso y con medicación, pero bueno, son muy pocos los casos. Es una enfermedad crónica como hipertensión, como hipotiroidismo, lo cual se va a quedar, digamos, el resto de la vida del paciente. No tiene cura. No tiene cura, excepto, como te decía, en algunos casos de diabetes tipo 2 y obesidad, que en los cuales, bueno, ya es otro tema, se puede llegar a tratar y puede llegar a recidivar esta enfermedad tratando bien la obesidad, inclusive con cirugías y demás. Pero bueno, en general es una enfermedad crónica. Y al ser una enfermedad crónica hay que tenerla bajo control, porque si no se tiene bajo control esta enfermedad, puede producir lo que se llaman las complicaciones, que eso es lo que la gente tiene que saber, las complicaciones sobre el corazón, sobre la enfermedad renal, ocular principalmente, y bueno, y demás sistemas, porque es una enfermedad sistémica que afecta a todo el cuerpo, pero bueno, tiene sus consecuencias cuando no es bien tratada y cuando no es diagnosticada a tiempo. Sí, sobre todo. ¿Qué pasa cuando el paciente lo toma como por encima en realidad, no se compromete en realidad con el cuidado personal de la enfermedad? ¿En qué puede derivar? ¿Cuáles son las complicaciones que puede traer no cuidarse con la diabetes? Claro, estas situaciones ocurren porque los pacientes por ahí no están bien informados. Obviamente nosotros los médicos somos quienes tenemos que informar bien a los pacientes de esta enfermedad, tenemos que enseñarles qué es para que ellos sepan manejarla y bueno, y sobre todo sepan las complicaciones, o por ahí piensan que no les va a suceder, y bueno, la verdad que una vez que está diagnosticada esta enfermedad, todos corren riesgo de tenerla. La principal causa de muerte por diabetes son enfermedades cardiovasculares. Esto incluye lo que es infarto, insuficiencia cardíaca, todo consecuencia de la diabetes. Y también la nefropatía diabética, que es la enfermedad renal por diabetes,
que en los estadios finales puede llegar a diálisis. Hay unas 8.000 muertes por año por esta enfermedad en nuestro país, de la cual hay que tomar conciencia, simplemente informándose de lo que es, ¿verdad? Y sabiendo que si uno tiene diabetes y se le diagnostica, si lo lleva, digamos, el tratamiento en forma adecuada, con sus controles adecuados, no va a llegar a estas complicaciones. También les comenté recién el tema de las complicaciones a nivel ocular, la retinopatía diabética que se llama, que bueno, en varios pacientes que no están bien controlados y bien medicados puede llegar hasta la ceguera. Claro. Y el pie diabético es otra complicación muy importante en la cual derivan formaciones de úlceras y amputaciones. Esto no quiere decir que a todos los pacientes que tienen diabetes les va a suceder esto, porque siempre al diagnóstico está este miedo, es normal, pero si, como te repito, si es un paciente que está bien controlado y bien medicado, no va a llegar a estas complicaciones. Por eso es importante este día para tomar conciencia de lo que es y sobre todo de llegar a tiempo con esto, porque sabemos que si llegamos tarde al diagnóstico de la diabetes, podemos tener ya las complicaciones en el cuerpo y eso ya es más difícil de tratarlo, las complicaciones ya se quedan. Eso ¿verdad? Le quería preguntar, porque habló de la importancia del diagnóstico a tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta o cuáles son los primeros síntomas que tiene una persona con diabetes? Bueno, primero hay que saber que la diabetes, los primeros estadios, es una enfermedad silente, que quiere decir que al principio no puede dar síntomas. Uno no sabe que lo tiene y muchas veces se entera de su diagnóstico en algún chequeo clínico que decide hacerse el paciente o porque lo envían, por ejemplo, desde su trabajo y bueno, y se detecta ahí el azúcar alta en sangre. Cuando se llega a los síntomas, el paciente ya está con altos valores de glucemia en sangre, mayores de 200 o 300, y suele tener mucha sed, mucha hambre. A pesar de tener mucha sed y tomar mucha cantidad de líquido, orina mucha cantidad. El paciente se da cuenta porque se levanta a orinar de noche, cansancio, falta de energía, tiene una pérdida de peso repentina, todo esto se llaman síntomas catabólicos por tener la glucemia alta en el cuerpo. Visión borrosa, hormigueos de manos y pies. Cuando se llega a estos síntomas es que generalmente la glucemia en sangre ya está muy alta en el cuerpo. Por eso es importante el tema de chequeos médicos, chequeos médicos anuales, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes en su familia de diabetes, por ejemplo, papás o hermanos o abuelos que han tenido diabetes, o tienen obesidad, pacientes con obesidad, o pacientes con otras enfermedades, también deben hacerse los chequeos anuales porque ya se puede detectar desde muy temprano un inicio de diabetes. Y es mucho mejor porque ya se le empieza a tratar y no va a llegar a ninguna de estos síntomas que te comenté recién y a ninguna de estas complicaciones, que son las complicaciones ya tardías, amputaciones, etcétera. Bien, doctora, ¿es importante hacerse los chequeos cuando sos familiar directo de algún paciente que ya tiene diabetes? Sí, totalmente recomendado, porque hay por lo que es genético, siempre hay un porcentaje mayor a que se padezca la enfermedad en comparación de los pacientes que no tienen familiares con diabetes. Sí, es uno, digamos, de las formas de prevenir o detectar rápido la enfermedad, ¿no es cierto? En pacientes que, como bien dijiste, que tienen familiares, sobrepeso, obesidad, hipertensos, en pacientes también que tienen malos hábitos alimentarios, que son conscientes de que vienen de hace mucho tiempo con malos hábitos alimentarios, también es bueno hacer un control, y en los pacientes sedentarios que no realizan ejercicio físico. Bueno, todo esto generalmente lleva al sobrepeso o a la obesidad y como consecuencia la diabetes. Es importante también recalcar un tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que es la diabetes que se despierta durante el embarazo, porque muchas mamás son tratadas durante su embarazo y generalmente la mayoría, después de que tienen a su bebé, la diabetes se va, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, no significa que se va para siempre. Ya esta paciente, por haber tenido diabetes, en su embarazo tiene altas chances de padecer diabetes tipo 2 a partir de los 5 años de diagnosticada la diabetes gestacional. O sea que ya es una paciente de riesgo para tener diabetes tipo 2. Eso también es importante recalcarlo. En las mujeres que han tenido diabetes gestacional también son pacientes de riesgo para padecer esta enfermedad.
Ujú. Mencionaba también que la diabetes tipo 1 está muy relacionada con lo que uno pueda ir trasladándose de personas a personas en el sentido familiar, ¿no? Padres, abuelos y demás. Sí, Y esta diabetes tipo 1 puede transformarse también en diabetes tipo 2 si no tiene el no, cuidado. no, No, son distintas. no, son distintas, son diabetes totalmente distintas. Una es, la diabetes tipo 1 es sobre todo genético, es por Ujú. causa genética que sucede, y la enfermedad de la diabetes, el órgano afectado es el páncreas. Sí. Cuando el páncreas deja de producir la insulina, que es la hormona que tenemos para manejar el tema de la glucemia en sangre, proteínas y grasas, cuando ya baja demasiado y se requiere insulina en forma constante, es lo que es la diabetes tipo 1, que es un paciente que va a estar insulinizado de por vida. No se relaciona generalmente con la obesidad, no es un paciente generalmente obeso, como es el caso de la diabetes tipo 2. En la Ujú. diabetes tipo 2 el páncreas sí genera la insulina, el problema en este caso es que el cuerpo no puede hacer buen uso de esa insulina que produce a causa de la obesidad. Pero bueno, son diferentes tipos de diabetes, igual las dos llegan a las mismas Claro. complicaciones que les mencioné recién. Bien. Doctora, para ir concluyendo entonces, usted mencionaba Sí, la importancia de los chequeos, por supuesto, y más sí, si una persona tiene antecedentes familiares al respecto, y sí, después claro. tener una vida un poco más activa en lo deportivo y más saludable con las comidas. Sí, sí, exactamente. Lo que se trata de también prevenir, ¿no es cierto? Porque no es que solo vamos a tratar pacientes diabéticos, son pacientes que no tienen diabetes o tienen riesgo, o cualquier paciente, sea que no tenga diabetes, siempre lo que vamos a recomendar es prevenir enfermedades. Y esto obviamente se logra con los hábitos alimentarios, generalmente eliminar lo que recomendamos. Igual un paciente que está diagnosticado con diabetes siempre nos manejamos mucho con los nutricionistas, quienes van a realizar planes adecuados para ellos. No es una dieta restrictiva en la cual el Ujú. paciente no puede comer nada, que también eso se asustan mucho. No, es un plan alimentario saludable, se Bien. llama la dieta de diabetes, en la cual se tratan de eliminar las azúcares de rápida absorción y se trata de fraccionar las comidas varias veces al día y se intenta incorporar más fibra a los alimentos, ¿no es cierto? O sea, ingerir más legumbres, frutas, verduras, carnes magras, lácteos descremados y eliminar todo lo que son los azúcares refinados, ¿no es cierto? Todo lo que podíamos decir de golosinas, gaseosas azucaradas. Claro. En realidad eso es una dieta saludable que para que la hagan los pacientes con Ujú. diabetes, principalmente para su tratamiento, y sin diabetes para prevenirla. Bien. Y el ejercicio físico también es el otro pilar del tratamiento, Ujú. ¿no es cierto? Porque, bueno, está demostrado que en los pacientes con diabetes mejora la glucemia en sangre, es parte de su tratamiento, mejora los valores de colesterol, que también suelen estar aumentados en estos pacientes por su enfermedad, mejora la presión arterial, el funcionamiento cardíaco, aumenta la fuerza y la elasticidad muscular, y lo más importante es que produce una sensación de bienestar en la persona, Ujú. mejorando su calidad de vida. Claro. Esto es recomendable justamente para los pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes. Doctora, gracias por este contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.